Hola, Hola, bienvenidos a Señoras en Deconstrucción. un podcast que expandirá tu mente. Nace de la importancia de darle nombre a los cambios y a las crisis, abrazarlos y entender que podemos empezar de nuevo siempre, haciéndonos mejores preguntas que transformarán el rumbo de nuestra existencia. Al deconstruir, exploramos la narrativa, analizamos las creencias para revelar sus contradicciones y llevarlas a una etapa nueva y diferente, donde solo llegaremos a ella cuestionándonos todo, pero sobre todo cuestionarnos con crítica y con la voluntad de explorar más allá de las respuestas superficiales. Soy Alia Rochi Y yo, Marieli Betancourt. y somos las señoras en Deconstrucción, Les damos la bienvenida a este espacio. para construir más señoras libres y auténticas. El día de hoy hablaremos de la validación y cómo la práctica de la autovalidación es el antídoto que te ayudará a llegar a diferentes respuestas. Platicaremos en qué consiste para Ale y para mí la búsqueda de aprobación, los mitos y realidades, lo que dice la ciencia y lo que decimos nosotros como señoras psicólogas que somos. Deconstruiremos juntas a las señoras que fuimos, negamos y debemos ser para construir a la señora que elegimos ser. ¡Yay! ¡Uh! Hello, bandita querida, señorial, bandita señorial, buenas noches, buenas tardes, buenos días, depende cómo nos escuchen. Hola, hola, señoras. Bienvenidas al episodio número 5 de Señoras en Deconstrucción. Quédense con nosotras. Se la van a pasar bomba, brutal, poca madre. Como le digas tú, Nuestro episodio número 5, Ale, ¿estás emocionada? Hoy cumplimos un mes en Señoras en Deconstrucción. nuestro cumplemes. ¡Yeah! Es nuestro cumplemes. Y estamos muy agradecidas, de verdad, a todos los que se han suscrito. Mil gracias. A los que nos han escuchado, de verdad. Yo no tengo palabras para agradecerles su apoyo. Y qué padre que les esté gustando. O sea, toda la gente que me está diciendo que sí lo escuchan y que les está gustando, yo estoy fascinada. Cada vez me creo más, de verdad. Y al rato voy a andar insoportable. Pero tú, ¿cómo te sientes, Ale, en tu cumplemes? Ay, pues a mí me encanta estar creando esta comunidad y de haber recibido respuesta y de saber que hay muchísimas señoras y también señores que están buscando deconstruirse y que hayan elegido este espacio como un espacio de transición en donde están dejando todos estos deberías y que nos siguen acompañando, ¿no? Entonces, eso pues también me sigue dando motivación para escucharlas y crear mejor contenido que se adapte a sus necesidades, a sus deseos y esperemos que este episodio les sume como todos los otros. Exacto. Este es el episodio número 5 de muchos, muchos, muchos más. Muchos más. Amenazamos. Yeah. Y el día de hoy voy a empezar el prechismecito contándoles acerca de mi experiencia con la validación. Y todo comenzó cuando busqué ser aprobada por mucho tiempo por mis padres, por mis entrenadores, por mi familia, porque pensaba que era lo correcto, porque era lo que se debía de hacer, y es sobre todo porque es lo que me correspondía como hija, como alumna, como mujer. Eh, Desde muy pequeña yo aprendí a ser reconocida como atleta y aquí lo importante es que llegó a tomar toda mi identidad y ya no era Alejandra, sino era la nadadora en algún punto, después la nadadora artística por otro momento y luego la corredora, ¿no? Entonces es como que pues ya no había más de mí, yo no podía ser más, no me daba ese chance de explorarme, de descubrir quién más podía ser o más bien quién era. Entonces yo ponía ahí toda mi seguridad y ponía todo mi valor. No era tanto el problema de que fuera atleta, sino la manera en la que yo me estaba desarrollando, ¿no? Entonces, cuando yo cumplí 25 años, me dio la peor crisis existencial de mi vida porque abandoné el deporte, entonces sin el deporte yo ya no sabía quién era, tampoco sabía pues qué hacer conmigo. Yo no creía que fuera buena para otra cosa más que ser atleta. Y pues esta crisis fue eterna. Les conté en el primer episodio que yo retomé la natación a mediados del 2021,
pero también me dio esta crisis la oportunidad de explorarme y darme cuenta que hoy soy mucho más que un atleta y ya no soy esa atleta que fui durante todos estos años, sino que soy Alejandra Arochi siendo atleta y eso es lo que ha cambiado por completo toda mi trayectoria. Hoy te puedo decir, Marieli, y a todas las señoras y todos los señores que nos están escuchando, que ya no busco la aprobación externa de la manera que la buscaba antes, porque tengo mayor Bendiciones. capacidad de autovalidarme, pero también siempre está ahí latente, ¿no? Nadie somos perfectos Correcto. y hay en algún No, punto en el que pues es bien fácil crear una versión de lo que otros esperan de ti y pues desalinearte de quién eres, ¿no? Pero también tengo una mayor capacidad de regresar a mi centro con mayor rapidez. Y considero que siempre estar alineada a los deseos de los otros es una pandemia si no aprendes primero a validarte a ti mismo y a reconocerte por ti mismo, porque lo vas a estar constantemente demandando del otro y constantemente lo vas a estar buscando y esto se va a volver en un barril sin fondo y esto es lo que hace que la validación se vuelva eterna. exacto, o sea, pandemia se me hace una palabra muy correcta. Sí creo que es muy difícil, ¿no? Para todo mundo. Fíjate que yo, a diferencia de ti, creía que no necesitaba la validación de nadie, ¿no? Porque, pues, ya sabes, rebelde, todo el mundo me la pela. No necesitaba que alguien me dijera cómo debía de ser o qué debía de ser. Justo siempre me iba a lo contrario, ¿no? Pero eso también es muy peligroso. Pensar que no necesitaba la validación de otro ser humano, pues no es verdad, ¿no? O sea, todo ser humano necesita esa validación por una razón muy sencilla. Nacemos egocéntricos, hedonistas, ¿sabes? O sea, conforme pasa el tiempo nos vamos dando cuenta que no somos el centro del universo, pero nuestros primeros días y meses todo gira a nuestro alrededor. Claro. Y nuestros padres y nuestras madres nos tienen que ayudar a pasar esa parte, ¿no? O sea, a entender que nuestra mamá no es una extensión de nuestro brazo. Y eso es muy doloroso. O sea, para una personita chiquita, egocéntrica y hedonista, empezar a darse cuenta es un gran reto, porque entonces tenemos que ganarnos la aprobación de nuestros papás y de ganarnos su amor y de ganarnos su afecto, ¿no? Y para nosotros poder sentirnos amados, esto es imprescindible. Sentir que somos parte del clan y que esta validación nos empieza a dar sentido a nuestra existencia, nos podemos ver en el otro, ¿no? Somos vistos por el otro y nos vemos en el otro. Entonces nos damos un lugar como hijos, como hermanos, como estudiantes, luego como amigos, luego como hombres, proveedores de familia o salvadores, ¿no? O como mujeres ayudadoras, perdonadoras de todo, etcétera. Esta es la parte de todo mundo tiene esa necesidad de validación. Y bueno, como yo decía, rebelde, como siempre, juraba no necesitar esa validación de nadie más que de una persona, que era la de mi papito. Y si él me veía, pues ya era suficiente. Y además me validaba como la más bonita de todas, ¿no? Ay. Siempre me decía, ¿quién es la más bonita? Y más adelante me vi yo así en un pinche probador, en ansiedad, porque no me contestaban un mensaje para que fueran a verme, para que así, ven a verme, porque necesito que me digas si se me ve bien o no, ¿sabes? Y como nadie fue nunca, pues no me compré las cosas que me gustaban. Y entonces, o sea, acabas dándote cuenta ahí lo importante que es la validación del otro para ti, ¿no? No eres suficiente para poder tomar una decisión y comprar una gabardina. En fin, años después, en terapia me di cuenta que la validación que siempre anduve buscando fue la de mi mamá. Y ya no es noticia, pero nunca la tuve. Y entonces se formó esta creencia limitante de haga lo que haga, vale verga, porque no importa, nunca seré suficiente. Y esto pasa cuando un ser humano no siente la validación de la persona amada. Crece con una autoestima baja, con inseguridades al mil, sentimientos de insuficiencia y la lista sigue y sigue y sigue. Y aunque Ale y yo tuvimos experiencias de validación muy diferentes,
la necesidad de esta validación estaba ahí latente en ambas, al igual que en la mayoría, como les dije. Todos. Esto es una realidad. Y por eso es importante pasar a nuestra siguiente sección, mitos y realidades. Y bueno, Ale pues nos va a contar unos. el primer mito es que entre más haces lo que se espera de ti, mayor aprobación tienes. La realidad es que entre más haces lo que se espera de ti, mayor condicionamiento tendrás y también pierdes la oportunidad de evolucionar y de vivir en libertad. Claro. La realidad número 2 de este mito es que entre más haces lo que se espera de ti, estás completamente evadiendo un conflicto. Estás porque estás buscando complacer al otro, ¿no? El mito número 2 que yo encontré alrededor de este tema es que al ser aprobada por el otro, no necesariamente significa que eres suficiente, que eres buena, que eres bondadosa o que eres amada. La realidad es que existe una creencia que el valor que tienes lo decide el otro, lo decide Exacto. El resultado, lo decide el dinero o alguien menos tú, como diría la canción de Ragazzi. Muy noventera, si no son noventeras. ¿Cuál canción? Búsquenla. Cántanosla. Alguien menos tú, alguien menos tú. No me suena, ¿eh? Pues esa es la realidad, que tú estás buscando siempre ser validada por el otro menos tú. Y el valor realmente tiene que ver con validar tu experiencia y significar lo que ocurre a ti en relación con esa persona, en relación con ese resultado o en relación con el dinero, relación con lo que sea, ¿no? Correcto, correcto. Y aquí, por ejemplo, es bien importante, ojo, porque voy a volver a repetir, la validación tiene un papel crucial en la formación de nuestra identidad. Los seres humanos crecemos emocionalmente cuando nuestros sentimientos y pensamientos son reflejados de manera empática por nuestros papás. Como ya dije, la falta de validación puede llevar a duda personal, a inseguridades, afecta gravemente la autoestima. Pero por eso es muy importante que la validación no venga desde un arquetipo o desde un estereotipo o desde un deber ser o desde un whatever, ¿no? O sea, para mí el mito más grande, mi querida Ale, es que la necesidad de los padres a elevar el autoestima o validar a sus hijos desde sus expectativas y sus deseos es correcto, que está bien validar a tu hijo para subirle la autoestima y ya. La realidad es que hay que empezar a enseñar a nuestros hijos a que la validación es más importante si viene de ellos y no de sus padres. Correcto. O sea, esto es lo complicado como papás, ¿no? No importa mi validación como papá, hijo, importa la tuya. Entonces, diciéndole a nuestros hijos lo perfectos que son, no les estamos creando una autoestima alta. La realidad es que al cuestionarlos es como verdaderamente los estamos validando. Los llevamos a preguntarse por qué debería de ser importante para mí y no para los demás. Darle espacio y lugar a sus emociones. La validación implica reconocer y aceptar el pensamiento y experiencias de las personas como algo reales y significativas. Y hay que enseñarles a deducir esto y no a darles respuestas que vienen desde el fondo de nuestros propios deseos, ¿no? Siempre les he puesto este ejemplo a los papás cuando daba asesoría para padres, que llega el hijo, ¿no? Y mamá, ¿te gusta mi dibujo? Y la mamá enseguida, o sea, no hay mamá que le diga no, o muy pocas. Déjame pensar, ¿no? Hay muy pocas, exacto. y sí, qué culeras. No, no es cierto. Pero más bien es como esa mamá de, ay, sí, mijito, está padrísimo, mira cómo dibujaste las nubes, wow, ¿no? Y en realidad es que no tienes que hacer eso. Lo único que tienes que hacer es contestarle a tu hijo con una pregunta. ¿A ti te gusta? ¿A ti te gustó? ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Tú estás satisfecho con ese dibujo? Sí. Es lo que necesitas saber, hijo. Es lo único.
si a mí me gustó o no me gustó, o sea, tu trabajo es tuyo, si estás satisfecho con eso, si le cambiarías algo, que bueno, haz una autocrítica, es mejor que el otro, etcétera, ¿no? Y bueno, acuérdense que todo esto no lo sacamos de la manga y solo lo decimos porque sí, con base a nuestra experiencia y ya. No lo, porque, Porque no a lo ver, decimos nosotros, lo dice la ciencia. Salió poca madre en este episodio. sí, Salió concuerdo. increíble. Y bueno, mis queridas señoras y señores, aceptar el conflicto y renunciar a la necesidad constante de validación son dos elementos clave para aprender a lidiar con la vida. Y esto no me lo saqué de la manga. Lo dice nada más y nada menos que el doctor Phil Stutz, un Ay, psiquiatra me cae bien ese güey. estadounidense, mejor conocido por crear herramientas para optimizar, perdón, el potencial humano. De hecho, él sale en un documental en Netflix junto a otro actor estadounidense llamado Jonah Hill. Y También este me cae re documental bien. se llama El Método Stutz y está buenísimo. Si no lo han Sí, visto, corran sí a está muy ver. bueno. Se los recomiendo muchísimo. Y bueno, este psiquiatra también tiene un libro que se llama Lessons for Living y él menciona que desde niños buscamos el amor y aprobación de los mayores porque necesitamos esta seguridad para crecer hasta que podamos volar por nuestra propia cuenta, tal cual venía narrando Marieli. Pero el problema viene cuando siendo adultos seguimos adictos a esta validación, algo que además jamás vamos a obtener de todo el mundo. Como diría mi mamá, no somos monedita de oro o no No, somos chocolate para gustarle a todo el mundo. Esta situación se puede afrontar de dos maneras, desde la vulnerabilidad de este niño que está buscando esta validación o desde la aceptación adulta de que las cosas nunca van a ser como lo desearíamos, incluyendo cómo nos traten ciertas personas. Esto me gusta exacto. porque siempre Está bien tenemos padre. la libertad de elegir las personas, las señoras en este caso que somos, y por eso, Señores también. ajá, y por eso les quiero traer a la mesa al maestro de maestros, a otro psicólogo estadounidense llamado Carl Rogers, que es el psicólogo que creó el enfoque centrado en la persona y es un psicólogo del cual yo sigo su teoría y la aplico en mi terapia y también la aplico en mi vida. Y les quiero platicar acerca de su teoría sobre las experiencias tempranas del amor y de la formación del yo, del sí mismo o del self. Porque como bien decía Marieli, la validación es muy importante en nuestras etapas tempranas y también influye muchísimo en cómo lo estamos buscando el día de hoy. Y es bien importante ir como conociendo desde estas edades tempranas cómo fue para poder entender cómo es hoy y también ir deconstruyendo nuestra forma de validación. Entonces, aquí les va. Carl Rogers dice que a medida que el niño va enriqueciendo su mundo por medio de encuentros sociales que cada vez van siendo más amplios, una parte de su experiencia siempre se va a diferenciar del resto. Y a esto es lo que él llama el yo, el self o el sí mismo. Entonces, conforme se va desarrollando el sí mismo o el self, los niños empiezan a sentir esta necesidad de lo que Rogers llama la consideración positiva. Esta consideración positiva puede ser condicionada o incondicional. La consideración positiva condicional, tal cual lo dice, está ligada a esta condición donde el niño aprende al amor de sus padres a través de su conducta, de su Sí, claro. comportamiento. Entonces, estas condiciones van teniendo un valor, que son estas normas y los criterios de los progenitores y cómo el niño los ha internalizado, donde él ya va considerando que es digno, que cuando no es indigno, cuando es aprobado, cuando es rechazado, cuando es bueno, cuando es malo, de acuerdo a la definición de sus propios padres. Ahora, este tipo de condiciones de valor limitan e inhiben el desarrollo pleno. ¿Por qué? Pues porque ya estás actuando de acuerdo a lo que las otras personas esperan de ti. Ya estás complaciendo al otro y te estás saliendo de tu propia experiencia. Ahora, lo que Rogers llama la consideración positiva incondicional, que es por lo que es muy, muy, muy reconocido, es porque incluye el amor y la aprobación del niño por parte de sus padres sin ninguna condición y sin que dependa de su comportamiento.
Esto me encanta porque también más adelante, cuando ya nuestro yo está formado y somos adultos, esta consideración positiva ya no va a provenir del exterior, sino que va a venir más de nosotros mismos. Y esto es lo que Rogers le llama la consideración positiva por uno mismo. Y es bien importante conocer esta teoría, pero sobre todo cómo han sido sus experiencias tempranas. Me gustaría conocer cómo han sido y cómo ha influido en cómo ustedes se autovalidan o cómo están buscando la aprobación actualmente, ¿no? Exacto, creo que al final la consideración positiva que viene ya desde el interior, pues ahí es donde tenemos que llegar. Ese es el destino, chicos. Correcto. Ay, chicos, ya estamos bien grandotes. Bueno, igual y si nos escuchan, chicos. Y bueno, ¿cómo podemos empezar a autovalidarnos? O sea, todo esto que menciona Ale es súper importante. Y, y otra vez, ¿por qué no lo decimos nosotros? De nuestra manga no sale. En palabras de David Byrne, autor del libro de Feeling Good, que trata mucho acerca de la reconstrucción del pensamiento y por eso me gusta mucho. Dice, antes de que puedas cambiar efectivamente tus pensamientos, necesitas reconocerlos y validar tus sentimientos como reales e importantes. Es clave para superar las emociones encontradas. O sea, pues está bien claro, ¿no? Ya lo dije y lo voy a volver a repetir. La autovalidación es la capacidad de reconocer y de aceptar tus propias emociones, pensamientos y experiencias sin depender de la opinión de los demás. Y para lograrlo, hay unos pasos muy importantes, muy sencillos. Primero, reconoce sin juzgar. O sea, está bien sentir esto. Es válido porque responde a algo que estoy viviendo. Y trata de evitar la autocrítica. O sea, no debería de estar triste, estoy exagerando, debería de ser más fuerte. 2, haz una pausa para reflexionar. Señores, este consejo es para todo, ¿eh? Para inteligencia emocional, todo. todo, para la autocompasión, para la autovalidación. La pausa reflexiva salva vidas. Cuenten hasta 10. ¿Se acuerdan de ese comercial? La señora con la chancla en la mano así. Esa justo, salva vidas. O sea, y en esa pausa, pues reflexiona qué está causando esa emoción. 3, hazte preguntas empáticas durante esa pausa, ¿no? ¿Qué necesito en este momento? ¿Qué me diría a una persona que me quiere mucho acerca de esta situación que estoy pasando? ¿Qué me haría sentir apoyado? Y 4, aprende a confiar en tu percepción y a no depender del otro para que legitimes lo que estás sintiendo. Otra vez, acuérdense de mí en el vestidor, esperando a que alguien me diga, sí, cómpratela, te ves bonita. 5, escribe todo lo que sientes. Este ejercicio también funciona para todo. O sea, y el ejercicio pasado son como, pegan con todo, ya saben, son de cajón. Por último, acepta incondicionalmente, pues, tu pedo, ¿no? Tu situación, tu persona. Autovalidarte no significa que te tengas que gustar o que tengas que estar de acuerdo siempre contigo. Correcto. Autovalidarte implica aceptarte tal y como eres. Y esto no significa que pues ahí ya me quedé así y ya, no estoy haciendo apología de así soy y te aguantas, ¿no? Sino la autovalidación enseña a vivir con tus emociones en lugar de luchar contra ellas. Si tú aceptas esa emoción, aunque sea incómoda, vergonzosa, esto te permite gestionarlo de una manera, pues gestionarlo, ¿no? Ojalá de una manera más efectiva, pero de inicio te permite gestionarlo. Si no, pues cómo mejoras, ¿no? O sea, ¿cómo haces esto? Y bueno, les voy a platicar rapidísimo un ejercicio que es muy sencillo, que es de mindfulness, que ayuda mucho para estas pausas reflexivas que les digo, que son oro. Y lo primero se llama escucha interna y respuesta consciente. Es un ejercicio humanista muy bonito. Ponte en un lugar tranquilo.
Cierra los ojos o fija tu mirada en un punto específico. Respira profundamente 3 veces. Sintoniza con tu emoción, con tu sensación corporal, cómo me estoy sintiendo en ese momento, física, emocionalmente. Empieza a observar si hay tensión, si hay cansancio. No intentes cambiar lo que estás sintiendo, solamente obsérvalo y acepta esa emoción. Ahora, identifica tu necesidad o tus necesidades. ¿Qué necesitas ahora? Y deja que surja naturalmente y que tome el tiempo que sea necesario. Escríbelo, ponlo por escrito, estoy fastidiado, necesito tiempo a solas y distraerme con amigos o yo solo o videojuegos, etcétera. Y luego valida esa necesidad. Mis necesidades son válidas y merecen atención y cuidado. Después, responde a tus necesidades como responderías a las necesidades de cualquier otra persona o amigo que te las plantee. ¿Qué puedo hacer para cuidar esa necesidad? Después, solo hazlo. Just do it, ¿no? Vete a esconder un ratito a solas o vete con tus amigas a echar un drink o lo que necesites. Y luego, haz una reflexión de cómo te sientes. ¿Mejoró? ¿Ayudó? A medida que vayan practicando esto, empezarán a desarrollar una mayor conciencia de sus necesidades. Y luego validarán esas necesidades. Y luego las priorizarán. Y luego sentirán ese amor profundo que hay detrás de cada cosa que hagan y que sientan y que está padre. Me encanta. Creo que Pude hacer un poquito el ejercicio. sí te vi. Obviamente, pues tengo que tomar más tiempo en poder escribirlo y la segunda parte del ejercicio, digamos, pero la primera parte de tan solo pausar y detenerme y contactar con mis sensaciones corporales, automáticamente relajó mis hombros. O sea, fue delicioso, aunque sea 30 segundos, una conexión conmigo y desconexión con el afuera, riquísimo. Y esto me encanta también porque nos lleva a la siguiente sección del chismecito terapéutico. Y aquí les voy a platicar un poco acerca de de la terapia que también funciona como esta pausa que dice Marieli. De hecho, la terapia Gestalt se conoce como la terapia de la pausa y yo mezclo y pongo un poco de la teoría Gestalt dentro de mi terapia. Y en mi práctica clínica, la mayoría vienen por temas de autoestima y búsqueda de seguridad. Y aquí lo más importante dentro de la terapia es ir enriqueciendo su self, su sí mismo o su yo, es decir, quiénes son. Y entonces es detenerlos para desmenuzar lo que les está ocurriendo, nombrar lo que sienten y así es como comienza el proceso de autovalidación. Les puedo decir que en este proceso surgen muchísimas emociones y sentimientos como culpa, vergüenza, enojo, etcétera. Y lo que sucede es que los tienen tan reprimidos porque los tienen enjaulados o encasillados como la categoría de las emociones malas, negativas. Y pues en terapia justo empiezan a surgir y más allá de ponerles un nombre o ponerlos en una categoría es aprender a recibir su mensaje para hacerse mejores preguntas que los ayuden a mejorar su forma de estar con ellos mismos. Y para mí es increíble ver cuando comienzan a descubrir y a explorarse, a cuestionar qué es lo que están sintiendo, cuando empiezan a cambiar las preguntas de, en vez de preguntarse, ¿cómo debería de ser? ¿Qué espera el otro de mí? Van cambiando a ¿qué me está ocurriendo? ¿Qué me está sucediendo con esta nueva experiencia? ¿Cómo le estoy significando? Esa parte, ese proceso es increíble y también aquí me gustaría citar al maestro Carl Rogers, que él dice que cuando en el transcurso de la terapia una persona llega a experimentar todas las emociones que surgen orgánicamente de manera consciente y abierta, se experimenta a sí mismo con toda la riqueza que existe y se ha convertido en lo que es. Me encanta. Está bien padre. Está padrísimo porque finalmente ir a terapia es aprender a ser quien eres desde este enfoque.
Desde el Sí, sí. enfoque Gestalt me encanta porque es venir a darte un espacio para ti, a pausar y desmenuzar todo lo que te ocurre y dejar de estar en este tren del automático. Ahora también me gustaría platicarle lo que me sucede con otros clientes donde también vienen a buscarme por temas de autoestima, pero aquí su centro es la inseguridad y su conflicto en la vida es ¿por qué no me tratan, Ale, como debería de ser tratado? ¿No? Entonces tienen estos estándares irreales de cómo las otras personas tienen que actuar a su alrededor y entonces esto los lleva a tener un Tuvieron estilo de papás que les vida. dijeron que eran Picassos de chiquitos. Sí, los llevan a tener estilos de vida completamente disfuncionales, la manera en que se relacionan también y llegan a vivir en una profunda soledad porque las personas se empiezan a alejar de él porque se dan cuenta que pues no le deben nada. Y lo que estas clientes buscan, como diría Rogers, clientes en vez de pacientes, es que todos les estén homenajeando y los estén alabando 24/7, porque eso es lo que las demás personas les deben. Entonces, si se fijan, viven el concepto de debería porque no quieren en ningún momento contactar con su inseguridad. Entonces, en estos dos casos, lo más importante de traer a la mesa es que se tratan de construir los deberías en la Claro. vida. Y de eso se Ahorita que, trata mi terapia. muy bien. Está padre que si quieren tomar terapia con nosotros, pues nos escriban. Ahí echen sus comentarios o manden un DM a Instagram. Correcto. Y sabes que ahorita de qué me acordé, está muy chistoso que luego como que estas personas que dicen que todo el tiempo necesitan ese homenaje, ¿no? Que les rindan pleitesías, etcétera. O sea, cuando los cuestionas ¿y tú quién crees que eres? ¿No? Y te contestan lo que quieren escuchar, pero te lo contestan desde un diálogo automático que nunca se han cuestionado siquiera, ¿no? Entonces, esa es la parte más complicada. Llegar a esos cuestionamientos duros no es, o sea, pues a veces tú solo no puedes, necesitas, sobre todo cuando ya hay un egocentrismo fuerte, sí necesitas que alguien te tienda una manita y te ponga enfrente un no. La realidad, en vez de percibirse por el ideal, un self ideal, es empezar a nutrir el yo para que se perciban con el yo real, aunque es Correcto. bastante complicado llegar a esa conciliación con este tipo de pacientes. Sí. Y bueno, yo por ejemplo, tengo 20 casos de estos, de esto, porque justo lo que les decía, pues el pedo es que vamos desarrollando nuestra personalidad desde pequeños y esta personalidad se basa en una validación externa y crecemos creyendo que somos todo eso que dicen los demás que somos. Todo ser humano lo tiene, que crecen con estas validaciones incorrectas. Y en mi consulta me he encontrado con hombres que desde pequeños han sido los que han sacado adelante a su familia, han estado para la mamá, después para la esposa, ¿no? Después para el jefe, después para sus colaboradores, después para sus hijos, y siempre son ellos para los demás, pero nunca se han puesto a cuestionarse quiénes son, si no son ese ayudador o ese solucionador de problemas. Claro. Y cuando les planteas esta situación, o peor aún, cuando la vida les quita de enfrente estas situaciones, entonces no saben quiénes son. Y empiezan con una crisis de identidad máxima. Está cabrón. O sea, por eso tener crisis a los 40 no está mal. Habla de una problemática que estás teniendo que enfrentar para cambiar algo que creías que así era. Hace rato decías también lo de la consideración positiva condicional. Y tengo un ejemplo de eso. Tengo una paciente nueva que desde que empezó con su historia comprendí que uno de los problemas era que siempre su abuela le decía que tenía que ser una niña buena y que las niñas buenas no golpeaban, no se alteraban, no le contestaban a los buleadores y demás. Y que para ella tener su aceptación y ser pues esa niña amada por la abuela, pues tenía que ser esa niña buena para ella.
y pues apagó esa curiosidad. Sus emociones se fueron haciendo cada vez más apegadas a lo que una niña buena es, ¿no? Y por lo tanto, pues no era capaz de expresar sus inconformidades, sus pensamientos, se empezó a ser muy introvertida, insegura y literalmente seguir encajando en ese papel de niña buena y reprimiendo todo lo que no entraba en esa casilla, ¿no? Lo que decías hace rato. Y creo que ahí nos identificamos de alguna manera o en algún punto todas las mujeres porque nos educan a complacer al otro y a reprimir nuestras opiniones. Y en el caso en Correcto. el que mostramos nuestras opiniones es una exagerada, es muy masculina, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, vivimos en ese constante, tienes que ser una buena esposa, tienes que ser una buena hija, y no solo las mujeres, ¿no? Al final todos. Tengo una paciente que gracias a Dios cada vez va entendiendo que la validación que construyó desde pequeña de no ser un problema, porque esa fue la Sí. validación, yo no soy un problema, yo soy la que da buenos resultados. La llevó mucho, sí, a ser esa mujer independiente, pero pues ahora también puede ser esa mujer vulnerable, ¿no? Y no sentirse culpable cuando necesita la ayuda de sus papás o de alguien más. Porque existían, como decías hace rato, estos sentimientos de culpa de no puedo yo traerle problemas a ellos, ¿no? O sea, yo no Uf, soy la que trae problemas, yo no puedo, o sea, claro, y no pedir ayuda significa que soy débil, que muchas veces conlleva este significado. claro. Tengo otra paciente que se casó por tener la validación de sus papás. O sea, esto es un resumen, ¿no? Pero en sí pues, es así. O sea, lo escuchas y piensas, esto no me pasaría jamás a mí, ¿no? ¿O sí? O sí, justo. O sea, es mucho más común de lo que uno piensa. Te Mucho, muy sorprendes. común, diría yo. Y hasta que no nos pusimos a desmenuzar todas sus creencias, no nos logramos dar cuenta de eso. No es algo tan sencillo. Por eso, vayan a terapia. Es bien importante crearnos este espacio de pausa y para desmenuzar todas estas creencias y atravesarlas. Y también es padrísimo transicionar con la mano de alguien externo en donde podamos construir quiénes somos y de construir estos avatars del debería ser. Y para cerrar el episodio del día de hoy, a mí me gustaría concluirlo con varias preguntas poderosas. Si ustedes no tienen un título, si no tuvieran certificados, si no tuvieran dinero, resultados importantes, ¿cuál sería tu valor? ¿Cómo te lo das? ¿En dónde lo buscas? Y estas son preguntas que tal vez no se responden fácilmente, pero son finalmente preguntas que te llevan a tus propias respuestas. Y pues obviamente me gustaría saber eh, su opinión, cuáles son sus respuestas, porque ya saben, señora curiosa y señora curiosa que le gusta explorar y escucharlas y escucharles. Sí, escríbanos mucho, por favor. Nos gusta leer sus comentarios. Sí. Yo venía escuchando el episodio 3 hoy en el avión y comentábamos ahí que pues tenemos que hacernos esta pregunta de quién soy, ¿no? Uh-huh. Y reafirmo, pero si no hay una conciencia real de tus emociones y tus necesidades, el yo soy nos puede limitar mucho, porque no somos, vamos siendo, diría mi queridísima amiga Nilda Caribaglio, que sí, creo que ni siquiera dije bien su apellido. Perdóname, amiga. No, no es mi amiga, no se crea. Ojalá fuera mi Es amiga. complicado pronunciar su apellido. Sí. Sí, pero bueno, justo todo el tiempo platico con mis pacientes del amor y el miedo, ¿no? Que parecieran no antagonistas, pero lo son completamente. Cuando nosotros aprendemos a hacerlo desde el amor y a tener esas respuestas desde el amor y no desde el miedo, o sea, si tú eres fuerte
y esa fortaleza viene desde el miedo a ser rechazado por no serlo, entonces te limita. Ujú. Pero si vas desarrollando ese autoconcepto y lo haces desde el amor, entonces no pasa nada cuando no seas fuerte, porque hay una conciencia de que hay días donde lo eres y eres muy fuerte y hay otros días donde no lo eres y eso también está bien. Está. Pareciera un problema tremendo encontrarnos en estas crisis. Y si no soy esto, entonces ¿quién soy? Porque así, o sea, tengo un paciente que me dice, entonces ¿quién soy? No, no soy nadie si no soy esto. Y sí, es una crisis tremenda y genera mucha ansiedad. Pero el silver lining es que en realidad es una oportunidad increíble porque cuestionarse quién eres, pues no estamos tan acostumbrados a hacerlo, ¿no? Entonces, ¿tú quién eres si no eres esa abogada fregoncísima o esa ama de casa perfecta o ese esposo que siempre está para toda la familia o esa esposa que lo perdona todo o ese amigo que no sabe decir que no? Ya sabes, o sea, Si no eres ese ahí, ideal. ajá, para los demás, entonces ahí es cuando empiezan a salir tus verdaderos deseos, empiezas a dejar salir esas pulsiones que callaste desde chiquito para no molestar o para no incomodar a los demás o para no caerle mal a tus papás y, y dejar de ser su favorito. Porque hasta inconscientemente los hijos favoritos, sobre todo, pueden llegar a tener más esa tendencia porque hay una identificación con el padre tan grande de si yo no soy este, entonces no voy a ser su favorito y cómo chingados voy a perder mi lugar. ¿Ya sabes? Entonces, con estas crisis que nos pasan, empezamos a autovalidar lo que sí somos y es ahí cuando deconstruimos a ese personaje. Dejas de ser tú para ser el otro personaje que siempre has querido ser. Qué manera de cerrar el episodio el día de hoy. Entonces, esperemos que este les haya sumado y les haya conmovido, les haya divertido, al igual que nosotros crearlo. Y los esperamos en nuestro siguiente episodio, que es una sorpresa y también les vamos adelantando que tendremos a un invitado. Entonces, no se lo ¡Es una pierdan. sorpresita! ¡Qué padre! No se lo Yay. pierdan, chicos. Muchas gracias de nuevo por escucharnos, por abrirnos las puertas de su corazón y de su mente. Y esperamos, como siempre, dejarles algo importante. Y escríbanos, suscríbanse. Beso. Los Bye. queremos. Chao, váyale. Bye, Marieli.